Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos todos una vez más a este culto de adoración al Señor, donde juntos vamos a adorar, exaltar el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor, a quien le debemos toda la honra siempre. Los invito ahí en su casa a ponerse cómodo, en pie, levantar sus manos, dejar lo que está haciendo y poner atención en este tiempo. Unámonos en el Espíritu con este tiempo de adoración al Señor.
el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que
muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie.
tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Nuevamente muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, conectarse junto a nosotros, gracias por destinar este tiempo y estar junto a la iglesia, junto al Señor, para recibir una palabra, dirección y estar juntos como cuerpo también, para orar los unos por los otros. Muy bienvenidos. Quiero dar de forma especial la bienvenida a todos nuestros amigos que nos han estado visitando en estos domingos. Gracias por acompañarnos. Queremos que se sientan parte de nosotros. Gracias por invertir este tiempo de escuchar nuestra transmisión ahí desde su casa. Y si quiere, usted puede compartirla también con otros amigos. Sean todos bienvenidos. También bienvenida a la iglesia. Bienvenidos todos esta mañana. Gracias por estar juntos. Dios les bendiga ahí donde quiera que usted esté. Sé que hay muchos que nos conectan desde el extranjero, desde otros países. También todos ellos muy bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros. En esta mañana quisiera comenzar contándoles que tenemos algunas noticias tristes que compartir. Como dice su palabra, hay momentos en que tenemos que dolernos con aquel que está triste, y en esta semana ha partido a la presencia del Señor Maribel Mesa, una sierva muy comprometida, muy leal al Señor, muy participativa junto a su esposo en la iglesia, junto a la familia. Son una familia que siempre ha estado con nosotros, participan de los encuentros de matrimonio, son muy trabajadores, servidores de nuestra iglesia. Lamentamos mucho la partida de Maribel, nos ha golpeado muy fuerte. Siempre nos dolemos cuando alguien tan cercano se va. Entendemos por la palabra que ahora ella está en un mejor tiempo, entendemos que está más cerca de encontrarse con nuestro Padre y no hay ningún otro galardón superior a ese. Pero en lo humano, en las emociones obviamente que nos entristecemos y también nos preocupamos por la familia. Son tiempos duros, difíciles, la salida de una madre joven con hijos pequeños obviamente que no va a ser nada fácil, así que queremos orar por ella, por la familia que queda. Queremos orar por su esposo. También queremos contarles que en esta oración incluiremos a la familia Macías y a la familia Benucci, 3 familias que en esta semana han perdido un familiar, un ser querido, y queremos orar por ellos, para que el consuelo y la paz del Señor llegue a esa familia. Por favor, súmese conmigo a esta oración. Padre amado, te quiero dar gracias, Señor, en esta mañana, porque tú estás con nosotros, Señor, aún en tiempos tan dolorosos, tan duros como estos, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, Padre. Te queremos dar la gloria esta mañana, la honra a ti, Señor, porque siempre tú sabes qué es mejor para cada uno de nosotros, Señor. A veces nos es difícil comprender tu voluntad, Señor, pero por tu palabra entendemos desde la fe que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Pero a veces nos cuesta comprobarlo, Señor. Padre, en esta hora ponemos delante de tu presencia a la familia Mesa, a la familia Benucci y a la familia Macías, Señor. Padre, trae consuelo a esas casas, Señor. Siempre la partida es algo doloroso, Señor, muy incomprensible para muchos, Señor, sobre todo para aquellos que no te conocen, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor. Te rogamos que te acerques, Señor, a cada uno de ellos, Padre, que tu fortaleza, Señor, la fortaleza que viene solo de tu Espíritu Santo, Señor, recaiga sobre cada uno de ellos, Señor, y que estos tiempos que se ven oscuros, Señor, también tú puedas ahí hablar, tratar a cada uno de ellos, Padre, que en este tiempo de dolor
tu gloria sea manifiesta aún, Señor. Padre amado, seguimos creyendo, Señor. Los que estuvimos orando, Señor, clamando por Maribel, seguimos creyendo, Señor, que no hemos sido derrotados, Padre, porque siempre estamos sujetos a tu voluntad, Señor. Y seguiremos persistiendo en la oración, Señor, porque sabemos que a través de ella podemos alcanzarte, Señor. Podemos alcanzarte para movilizar tu corazón, Señor. Gracias, Padre amado, por los espacios que nos has abierto, Señor, para unirnos como iglesia, como familia, Señor. Gracias por la oración que se da los unos por los otros, Señor. Gracias por sembrar esto en nosotros, Señor. Gracias por la fe, Padre amado. Te amamos, Señor. En esta mañana queremos rendirte la honra, Señor, la gloria y decirte, Señor, que Maribel, junto a los demás que han partido, han sido personas que han marcado nuestra vida, que son importantes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las familias esta mañana reciban un abrazo fraterno desde los pastores de la catedral, José y Flor, del presbiterio pastoral, de toda la iglesia. Estamos con ustedes en estos tiempos de dolor. Queremos acompañarles. Así que reciban este abrazo a la distancia y que Dios les bendiga. Amén. Bien, comenzamos un nuevo mes y con eso también un nuevo énfasis. Evangelismo, alumbrando en mi comunidad. Ese es el llamado que nos hace la palabra ahí en Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Eso significa que por donde andemos, a nosotros se nos tiene que notar Dios, se nos tiene que notar, se nos tiene que ser evidente que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Ese es que le reconozcan en todos nuestros caminos, que Él esté presente en cada una de las cosas que hagamos, aún en estos tiempos difíciles, cuando hay mucha gente angustiada. Con mayor razón debemos extender una mano caritativa con algo que es muy poderoso, nuestra oración y nuestra atención también a quienes lo necesitan. Así que durante este mes estaremos recibiendo, como ustedes saben, palabra y dirección en torno a este mensaje, evangelismo, alumbrando en mi comunidad. Tiempos para ponernos en acción. Es un desafío grande porque si bien seguimos en cuarentena, seguimos encerrados, Dios espera de nosotros que su palabra se siga extendiendo. Durante este mes estaremos en un tiempo de oración que nos explicará nuestro pastor José Ferrada a través del video que a continuación presentamos. Hola, 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 mis queridos hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mucho gusto en saludarles y la bendición del Señor que esté sobre usted y su familia. Soy el pastor José Ferrada, su servidor, y estoy aquí en disposición de informarles de algo que el Señor nos ha ido alumbrando para hacer en bendición de nuestra congregación. Ya todos ustedes saben y se dan cuenta por las informaciones y todo esto, que esta atmósfera de tinieblas en el sistema que hoy vivimos está tocando la salud, la economía, la familia, la enfermedad, y la muerte aún está tocando algunos hogares, produciendo mucha angustia y mucho dolor. Es por eso, queridos hermanos, que pensando en esto, es cuando la iglesia del Señor necesitamos estar más unidos que nunca y orando y clamando al Señor en forma muy fervorosa y muy especial. Por esa razón, hemos estado conversando en el presbiterio pastoral de la iglesia de un proyecto de oración que queremos tener junto a la iglesia cada día martes. Lo estamos llamando el programa Martes de Oración Fervorosa. Martes de Oración Fervorosa. Y esto queremos que salga a través de YouTube en los próximos días martes, durante varios martes de los próximos 2 o 3 meses. Estamos pensando, queridos hermanos, que tengamos todos un espacio donde toda la iglesia pueda entrar, pueda chatear, pueda escribir sus peticiones, y en vivo estaremos nosotros orando por esas peticiones y rogando al Señor por cada una de ellas, de tal manera que la iglesia se sienta unida, se sienta
poderosa en el Señor, que el Espíritu Santo de Dios contriña nuestro corazón y dejemos nuestro clamor y nuestras lágrimas a los pies del Señor Jesucristo. Esto será un programa que lanzaremos todos los días martes, como acabo de decirlo, en 2 horarios, 16 horas y 21 horas por 60 minutos cada uno de ellos de duración. Oración fervorosa, clamor, intercesión delante del Señor por cada una de las peticiones que hayan llegado ya a nuestra iglesia y que en el chateo del momento aparezcan también. Recuerde esto, en el canal de YouTube Catedral TV, entonces nos estaremos juntando cada uno de nosotros a partir del próximo martes 1 de junio, en 2 horarios, 16 horas y 21 horas. Serán 2 programas diferentes. ¿Por qué? Porque hay personas que podrán participar de uno, otras podrán hacerlo en el otro horario. Por eso es que pensando para que toda la iglesia esté unida en esto, hemos dispuesto estos 2 horarios. Queridos hermanos y amadas hermanas, les esperamos este martes 1 de junio a las 16 o a las 21 horas, que serán 2 momentos distintos en el día. Recuerde, martes de oración fervorosa que genera poder. Este martes 1 de julio los veremos a cada uno de ustedes. El Padre de la Gloria use de misericordia con su iglesia. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, seguimos entonces con otro aviso. Próximo domingo, un tiempo para celebrar en familia. Como dice su palabra, recordamos todo el tiempo que Cristo está por venir nuevamente. La cena del Señor. Ese es nuestro tiempo como familia. Ahora cada sacerdote en su propia casa, ¿no es cierto?, sirve a su familia en la cena del Señor. Les queremos pedir a toda la iglesia que aparte este tiempo, que se conecte a la hora, que hagamos este tiempo un momento especial para nuestra casa, para nuestra familia, que preparemos la cena con cariño, recordando que esto lo hacemos por el Señor, recordando que Él viene nuevamente por nosotros. Así que no olvide, próximo domingo 6 de junio, primer domingo del mes de junio, celebraremos juntos la Cena del Señor. Banco de alimentos. Como lo hemos dicho en los últimos meses, han sido tiempos muy difíciles para varias de las familias de nuestra iglesia y por eso es que queremos incentivarle, querido hermano, queremos volver a abrir este espacio para que usted continúe compartiendo de la prosperidad y de la bendición que usted tiene con aquellos que lo están pasando mal, con aquellos que en este minuto lo necesitan. Por favor, no dejemos de hacerlo. Sigamos trayendo nuestros paquetes de mercadería a la iglesia, porque hay muchos que lo están necesitando. Usted no sabe cuánto esto bendice a algunas familias que lo están pasando por momentos muy difíciles. Tenemos muchos hermanos que en este minuto están sin trabajo, algunos que han estado enfermos, que la ISAPRE no le paga la licencia. Ni se imagina la cantidad de dificultades que hay, pero este paquete de amor que nosotros entregamos a la iglesia, a algunos de ellos les llega y con eso les ayudamos en este momento difícil. Son circunstancias que todos podríamos vivir, así que por favor no deje de hacerlo. Como lo comenté en una vez anterior, hoy día además es muy fácil hacerlo. Podemos pedirle directamente al supermercado que lo despache a la iglesia, no es necesario que usted venga, pero si usted quisiera hacerlo, de todas maneras, como siempre, la administración está disponible de lunes a viernes para recibir su paquete de mercadería. Bien, y ahora quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de la ofrenda, y me gustaría que leyéramos juntos Génesis capítulo 4, versículo 4. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, simplemente porque me parece que expresa mejor lo que se narra en ese versículo de la Biblia. Dice así: Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Fíjense que en este versículo hay varias cosas que de repente uno pasa por alto, pero que son muy interesantes. Lo primero es que Abel
no trajo un cordero, sino que la palabra dice que trajo una ofrenda. En la versión original dice que Él sacrificó un cordero que presentó al Señor. Sacrificó este cordero. Pero además, Él no sacrificó cualquier cordero, sino que, como dice ahí, de las primeras crías de los corderos. Y fíjense que la palabra nos da a entender que Él eligió el mejor de los corderos. Yo no sé si usted sabe, pero cuando uno tiene una camada de algo, de vacas, de caballo, de ovejas, de lo que sea, uno normalmente aparta el más bonito, el mejor, para reproducirlo, porque uno quiere sacar crías posteriores con esas cualidades, con esas características. Pero aquí nosotros vemos cómo Abel no se restó de esto y en vez de guardarse para sí lo mejor, para reproducirlo, en realidad decidió restarse él y entregárselo al Señor. En esos tiempos, cuando se hacía un sacrificio, se podía comer del animal que se estaba sacrificando, pero en este caso, por la palabra entendemos que Abel tampoco quiso tomar nada de eso, sino que todo lo trajo delante del Señor. La Biblia menciona en otras versiones la grosura de los animales, es decir, aquellas cosas que se solían comer por las calorías en la época, Él las dejó ahí. Es decir, Abel, si usted se fija acá, tuvo una actitud, una acción muy similar a la que Dios mismo ha tenido con nosotros. La palabra nos enseña que Dios también apartó lo mejor que tenía a su primogénito, a Cristo, para entregarlo en sacrificio por nosotros. Y Dios no se restó de nada, a pesar de que era su Hijo amado, lo entregó. Entonces, ¿por qué Dios acepta a Abel? Dice ahí la palabra. Si ustedes se fijan, dice que acepta a Abel y su ofrenda. ¿Por qué acepta a Abel? Porque Abel demuestra tener un corazón como el de él. A pesar de que no existía una predicación, a pesar de que no existía una administración, de todas maneras, en Abel nació un corazón, una actitud acorde al corazón que Dios tiene, de entregar, de dar. Entonces, yo entiendo por la palabra que Abel no preparó un simple sacrificio. Abel preparó una ofrenda, pero una ofrenda especial. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener con nuestra ofrenda también. No se trata de pensar dejar lo mejor para reproducirlo, sino que a veces nos tenemos que esforzar y sacrificar y restar para traerle al Señor lo mejor de nosotros. Aquí Abel también trabajó cuidando cada una de estas ovejas, ¿no es cierto?, para generar los corderos. Hizo todo un trabajo. Él podría haber dicho al final del tiempo: me corresponde disfrutar del resultado de mi trabajo. Pero ahí se genera esta gran diferencia con su hermano Caín, y ahí la gran diferencia también de la actitud de Dios frente a ellos. Porque si bien Caín también trajo una ofrenda, la ofrenda que trajo Caín no tenía estas características, no representaba este corazón dadivoso, no implicó un esfuerzo adicional como el sacrificar un cordero, no implicó restarse de lo mejor para traérselo al Señor. Así que yo quisiera invitarle, amada iglesia, en esta mañana, a que consideremos la actitud de Abel y que esa actitud sea un referente para nosotros en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de ofrendarle al Señor. Y no solo hablo de las ofrendas económicas, también hablo de la calidad de la ofrenda de nuestro tiempo, de la calidad de la ofrenda de nuestro tiempo en oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda del Señor, en la comunión. Así que, ¿qué tal si oramos ahora juntos para compartir la alegría, para compartir la bendición, pero también para capturar esta impresión de la palabra y que nos movilice a cambiar, si es necesario, nuestra actitud para estar seguros de que a Dios le traemos lo mejor siempre? Padre amado, te doy gracias esta mañana, Señor, junto a la iglesia nuevamente unidos, Señor, ahora para agradecer por tu misericordia, tu bendición, Señor. Gracias, Padre, por bendecir las finanzas de nuestro hogar, Señor. Gracias por cubrirnos, Señor, porque aún en estos tiempos difíciles nada nos ha faltado, Señor. Tú has sido fiel, Padre amado. Y por eso, Señor, en gratitud, Señor, en gratitud queremos hacer sacrificios personales para ofrendarte, Señor,
como tú te lo mereces, Señor, asimismo como tú lo has hecho con nosotros cuando ofrendaste a Cristo por nosotros, Señor. Queremos traer una ofrenda que sea agradable para ti y que a través de nuestra ofrenda, Señor, tú nos aceptes a nosotros primero, por nuestro corazón, por nuestra actitud, y también reciban nuestra ofrenda, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta ofrenda, Señor, extendemos el reino, pero primero y más importante que todo, te honramos a ti, Señor, con la actitud de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre lo decimos, hoy la ofrenda y el diezmo lo puede entregar de manera electrónica. Si no tiene la información, por favor solicítela a la administración o a su servidor para que usted lo pueda hacer diligentemente. Muchas gracias. Bien, y ahora tengo la honra de presentar esta mañana a un amigo que nos compartirá la palabra, Cristian Arcos. Buenos días, querida comunidad de Catedral. Un abrazo, primero que todo. El Señor esté contigo este día domingo y esté con los tuyos en casa. Te agradecemos siempre, domingo a domingo, por la disposición del corazón de siempre prestar oído, atención, inclinar el corazón hacia la palabra. Sabemos que esto es un culto para el Señor y de la misma manera entendemos que es el Señor, que es Dios, el que está interesado en que tu vida y la mía cada vez se vayan pareciendo más y más a la de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que iniciamos siempre con esa reverencia, entendiendo que Dios siempre tiene algo para nosotros. Quiero hablar esta mañana, el título de este mensaje es Confiados en el poder del Evangelio. Este es nuestro último domingo del mes, donde hemos abordado la temática de estar totalmente confiados en el Señor. Hemos escuchado las cápsulas, hemos sido instruidos, hemos caminado y estamos hoy día en esta última instancia para poder simplemente abordar quizás alguna temática que pueda complementar todo lo que ya hemos aprendido. Y no puedo iniciar de otra manera respecto a este tema del Evangelio, sino es contarle a usted cómo fue mi propio acercamiento al Evangelio. Creo que es lo más eficiente y efectivo versus poder contar la historia de otros. Yo te quiero contar un poco hoy día cómo fue mi acercamiento o cómo Dios se acercó a mí mediante el Evangelio. Mi acercamiento fue en casa. Mediante conversaciones en la sobremesa, en el living, con papá, con mamá. Desde chico hubo una instrucción, una enseñanza respecto a las cosas de Dios, al respeto, al amor de Dios para cada uno de nosotros. Y eso fue muy bien enseñado por mis padres, a los cuales honro yo en esta mañana. Mi madre respecto al servicio, respecto a la contención, al cariño, siempre buscando la oportunidad de servirme, de estar allí. Y mi padre en base a su ejemplo, en base a su pasión, en base a su propia vida. Cuando yo ya fui creciendo y fui entendiendo algunas cosas respecto del reino de Dios, y ya tenía edad para acompañarla, íbamos juntos a trabajar. Tengo muchas anécdotas, muchas historias con mi papá, trabajando juntos en distintos tipos de cosas. Y yo fui descubriendo poco a poco el corazón de mi padre. Evidentemente, como niño uno va viendo en casa las fortalezas y las debilidades, pero hay algo que queda, hay algo que trasciende más allá de cuando uno ya comienza a tener esa conciencia, y es la veracidad entre lo que tú dices, entre lo que tú predicas y entre lo que tú eres. Y eso para mí fue muy importante. La pasión de mi padre por las cosas o los asuntos de Dios, su amor por la construcción, su amor por el diseño. Y si eso era para Dios, si eso era para construir una iglesia, un muro, un colegio, wow, era efervescencia pura. Y yo fui testigo de muchas de esas cosas que me marcaron y generaron en mí una atracción hacia el Dios de mis padres. Recuerdo una historia en donde estábamos construyendo un colegio y él en su mundo metido arriba de los andamios haciendo ladrillo y uno llevando cemento.
Y de pronto lo veo irse a una orilla y ponerse a llorar, porque de alguna manera entendía que era para Dios, que eso era para Dios. Y son victorias de la fe, son cosas que uno hereda y son cosas que a uno lo marcan. Entonces mi acercamiento al Evangelio fue, por la misericordia de Dios, fue a través de mis padres. Con mi padre desarrollamos una relación muy cercana, hay mucho cariño, mucho respeto, y hoy día pasa algo muy curioso con mi papá, su amor por la palabra, su amor por la historia, por los documentales, fan número 1 ahí, bueno, se queda durmiendo gran parte, pero al otro día lo pone de nuevo y se pone al día. Y resulta que hoy en día, y esto es parte de la intimidad de nosotros, hoy en día de pronto suena el teléfono en la mañana, no sé, 7:30 de la mañana, y es mi papá, yo digo, bueno, pasó algo. Y resulta que no, simplemente está llamando y su motivación o su fuego es que antes del saludo, antes de saber cómo estás, es Titán, tengo una palabra. Y hoy día es casi chistoso, entre comillas, porque es su tema, es su mundo. Entonces no hay espacio para otras cosas, sino para decir que hay algo de Dios, que algo aprendí, que algo el Señor me está mostrando. Y uno ahí, bueno, presta atención porque de verdad que siempre somos muy bendecidos por esa sensibilidad que Él tiene. Te honro, papi, te honro, mamá, ahí en casa. Hoy en día estábamos haciendo una bodega hace una semana atrás y de pronto mi padre se da vuelta y me dice algo que gatilló este despertar por el concepto, por el Evangelio. Mi padre me queda mirando y me dice, ¿sabes? Quiero entregar el resto de mis días a la predicación del Evangelio. Y ahí hubo un silencio, y yo me puse a pensar y dije, bueno, mi viejo tiene la vida, entre comillas, ganada, 2 hijos grandes, está acá, tiene su casa, disfruta regaloneando a su nieta. ¿Qué hay dentro del corazón de mi padre que lo lleva a decir una cosa como esa? ¿Cuál es el sentido de urgencia? ¿Qué poder hay dentro de su corazón para decir que quiere rendir lo que le queda de vida o lo mejor que le está quedando de vida, de su fuerza, para la propagación del Evangelio del Señor, en el llamado que Él tiene? Y eso quedó ahí dando vuelta, quedé pensando yo en eso y cuál es el fuego que está ahí en el corazón. Y claramente tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la necesidad de que el Evangelio del Señor Jesucristo corra y sea conocido en más partes. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios con el que toma a un ladrón y lo restaura y lo levanta. El Evangelio es el poder de Dios para transformar a un asesino y un psicópata en una persona bondadosa y llena de sueños y de destinos. El Evangelio de Dios es el poder con el que toma a un caído, lo levanta y lo restaura y le da esperanza que no tenía antes de este cruce con el Señor. El Evangelio es poder de Dios para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Eso es el Evangelio. Como lo dice el apóstol Pablo, para todo el que cree, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no tiene fronteras, funciona en distintos territorios, no tiene problemas con lugares geográficos. Es más, funciona en cualquier condición social, racial, cultural, económica. No hay ninguna limitancia. Es más, es tan efectivo el Evangelio que siempre produce el mismo fruto. ¿Cuál es este fruto? Despeja las tinieblas, libera de ataduras, libera a los cautivos del pecado y les imparte libertad y paz. Ese es el fruto del Evangelio. Como predicaba el pastor Juan Manuel el domingo pasado,
el Evangelio, la gracia de Dios para ir al caído y levantarlo, al que nadie tiene misericordia o al que ninguno de nosotros le dice una oportunidad. La gracia, el Evangelio de la gracia de Dios lo alcanza y lo levanta. Ahora bien, si la Biblia enseña que somos salvos por creer en el Evangelio, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Cuáles son los componentes del Evangelio de los cuales nosotros debiésemos entender y creer para hacer efectivo el Evangelio transformador en cada una de nuestras vidas? Eso nosotros lo encontramos de puño de nuestro apóstol Pablo. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a leer la NBI. Y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán caído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cuáles son los componentes del Evangelio? 3 grandes verdades. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Y no tan solo murió. Número 2, Cristo fue sepultado. Número 3, Cristo resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Los 3 componentes del evangelio son la muerte a causa del pecado, la sepultura y la resurrección al tercer día. Ese es el evangelio. Esa es la cápsula llena de poder transformador por la cual alguien se acerca creyendo y por fe y recibe una transformación que ninguna de las áreas científicas ni médicas pudiese haber concretado en cualquier persona que se acerca creyendo. Solo el poder transformador de Dios, mediante creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, genera estos resultados en toda la humanidad, en todos los que nos hemos acercado a Dios con un corazón dispuesto, con fe. Cristo no vino principalmente a predicar el Evangelio. Si bien proclamó libertad a los prisioneros, Cristo vino para que hubiese un Evangelio que predicar. Jesús fue quizás la excepción de expectativa de vida, porque todos nosotros hemos venido a este mundo con el deseo de vivirlo, de vivir la vida al máximo posible. Pero Cristo es la excepción porque ya nacido sabía que venía a morir. El cumplimiento más profundo del plan de Dios era que su propio Hijo muriese. Y su predicación más extraordinaria fue el acto de llegar a la cruz y entregar su vida. Ese es el poder del Evangelio. Cristo fue en ese sentido la excepción. Este Evangelio fue ganado y hecho realidad mediante el proceso cruel de la cruz. Allí se concretó la obra del Evangelio. El pastor Billy Graham una vez comentó respecto a esto del Evangelio, y él dice que justo antes de salir hacia uno de sus viajes hacia África por unas predicaciones comprometidas, dice que se le acerca un vecino y le dice: ¿por qué llevas tu religión a África? ¿No sería bueno que ellos tuviesen su propia religión para que tú vayas a ensuciarla con tu religión? Entonces él logra entender la intención de la pregunta y responde, dice: yo la verdad ni siquiera cruzo la calle para ir a predicar religión a otra persona, mucho menos cruzaría el océano. El único motivo por el cual yo me subo a ese avión y viajo horas es porque yo voy a predicar el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pastor Graham de alguna manera hace como una diferencia. Hay una diferencia entre el evangelio y la religión. No son lo mismo, ¿sí? Quizás a veces pareciese que tienen componentes similares, pero no es lo mismo. La religión y el evangelio corren por carriles diferentes, súper distintos de hecho. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? ¿Cómo pudiésemos nosotros hoy día marcar una línea que separe los dos caminos para que nosotros podamos hoy día abrazar integralmente el evangelio y no la religión? Bueno, veamos algunos ejemplos. Esa es la idea de esta mañana. Definamos, ¿qué es religión? Si usted está anotando en casa. ¿Qué es religión? Religión es el intento del hombre por religarse con Dios. El intento del hombre por religarse con Dios. Es la acción del hombre. Es el intento del hombre. El hombre es protagonista en la religión. Dios simplemente es un mero ayudante en la religión. Porque en la religión el protagonista absoluto es el hombre y es su intento por religarse. De ahí viene religión, religarse a Dios, conectarme con Dios. ¿Mediante qué? Mediante mi esfuerzo, mediante lo que yo puedo hacer, ¿no? Mediante mi autodisciplina, mediante los límites que me impongo. Eso es religión. ¿Y qué sería evangelio? Evangelio es todo lo contrario. Evangelio es la acción de Dios en favor del hombre. Es Dios el que va en búsqueda del hombre que ha roto su relación con él. Dios es el protagonista. Va a buscar a aquel pecador que se ha perdido en su inmanencia con Dios. Es la acción de Dios. Entonces, si tuviésemos que graficarlo de una manera más sencilla, en una dirección vertical, la religión sería en sentido de abajo hacia arriba, desde el hombre hacia Dios. Y el evangelio sería desde arriba hacia abajo. Es Dios yendo a buscar al hombre. Es el buen pastor yendo a buscar la oveja número 100, dejando las 99. Eso es evangelio. Si me acompañan, vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros podamos entender dónde está el evangelio y dónde está la religión en la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Génesis 3:7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado, queridos hermanos, trajo vergüenza. Dejó al hombre en una vergüenza existencial. Dejó al hombre en una desnudez que implica una indignidad crónica en el hombre. El hombre se autopercibe indigno después de pecar. Y aquí nosotros encontramos el primer acto religioso que registra la Biblia. El primero. ¿Cuál fue este? Recordemos que la religión pone al hombre en el centro y las obras del hombre para intentar religarse a Dios. ¿Cuál fue este acto? Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es muy, muy interesante. Es muy interesante, queridos hermanos, porque ellos de alguna manera pretendieron, por obra de ellos mismos, tapar su indignidad. Ellos intentaron vestirse de un honor, de una honra que no tenían. Entonces se intentaron, mediante sus obras, cubrir su indignidad, cosa que solo Dios podía hacer. Cubrir su indignidad para intentar reconectarse, religarse a Dios. Este es el primer acto religioso
que la Biblia registra bajo este contexto, bajo lo que estamos hablando. Recordemos que el pecado deja al hombre en un estado de orfandad. El pecado lo saca, lo aleja, lo deja a merced de sus propias obras, de sus propias capacidades. Eso hace el pecado. Sin seguridad, lo deja a despensa de su propia autonomía, sin confianza. Mucho menos paz. En este punto, el hombre se volvió religioso. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde encontramos el Evangelio? El Evangelio lo encontramos en el mismo capítulo 3, versículo 21. Dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Aquí nosotros encontramos la obra del Evangelio. Es Dios el que actúa haciendo para este par de pecadores túnicas de pieles para vestirles. Y si hay túnicas de pieles para vestirles, significa que alguien murió. Significa que hubo un sacrificio para que Adán y Eva fuesen vestidos de dignidad, cubriesen su indignidad con el Evangelio de Dios. Sabemos nosotros hoy día que ese sacrificio tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo el Señor. Ahí nosotros podemos hacer rápidamente un paralelo. Jesucristo viene a vestirnos de dignidad, de la que el pecado que nos acecha repele. Y nosotros religiosamente intentamos por nuestros métodos tratar de reconectarnos con el Señor. Pero eso es religión. El Evangelio del Señor es Jesucristo muriendo en la cruz para vestirte a ti de algo que no podías vestirte a ti mismo. Eso es Evangelio. Pudiésemos decir entonces esta mañana que la religión es el intento fallido de vestirnos de una dignidad que no tenemos. Pero al mismo tiempo el Evangelio anuncia que Dios nos viste con su justicia y con su dignidad. Entonces solo de esta manera nosotros podemos recobrar verdadera dignidad. Solo a través de la acción del Evangelio de Dios hacia el hombre es donde nosotros podemos vestirnos de la dignidad que el pecado nos quitó. Allí tenemos un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 al 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Ojo, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Otra característica de la religión, puesto que es el intento del hombre por religarse a Dios, por vestirse de dignidad, por vestirse de honra, por vestirse de honor, ¿no?, es que lo hace por medio de los méritos, como está diciendo el apóstol Pablo. Y él dice, no por obras, claro, porque ¿cuál es el intento de la religión? Es que por méritos, por esfuerzo humano, por el sudor de mi frente, por mi capacidad de abstinencia, yo logre religarme a Dios. Eso sería un esfuerzo religioso por intentar conectarme con Dios. La religión exalta las obras. La religión te hace pensar que tú eres el que forja su propio carácter. Que eres tú el que tiene que procurar cambiarte a ti mismo. Eso hace la religión. ¿Y dónde está el Evangelio?
al principio del versículo 8. Por gracia ustedes han sido salvados. En el Evangelio la salvación es por gracia. ¿De dónde vino la salvación? De Dios. Es Dios quien viste de salvación al hombre mediante su Hijo, Jesucristo. Es interesante acá que se resalte esta figura, porque el Señor Jesús irrumpe en una cultura que le hacía un culto a las obras. Por 1500 años, los judíos estuvieron en el intento fallido de llegar a Dios, a agradar a Dios mediante su propio esfuerzo, mediante el cumplimiento de la ley por sus propias obras. ¿Qué intento más fallido? Ahí irrumpe el Hijo de Dios. Ahí se inserta en la historia el Hijo de Dios. Y Jesucristo trae consigo el Evangelio. La locura de la predicación del Evangelio. El poder del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? No es por obras, para que ninguno se jacte. Para que ninguno se jacte. La salvación del Señor es por gracia. Es por gracia del Señor. Y aquí saltamos a otro ejemplo, y esto está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Me detengo allí? Vamos a hablar en esta parábola de un religioso y de un evangélico, no de la religión evangélica, sino que aquel que practica o ha sido beneficiario del evangelio, ¿no? Sigo, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ponga ojo, no oraba con Dios, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El último, el publicano, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta historia está más que claro quién es el religioso y quién es el que fue alcanzado por el Evangelio. Pero en esta parábola dicha por el Señor Jesús, y lo que dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Hermano, en el mes de la confianza, pone ojo acá, en el mes de la confianza en el Señor, no vayamos a cometer este error. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A ellos les dijo esta parábola. Y en esta parábola nosotros podemos encontrar todos los elementos religiosos. El intento de vestirse de dignidad propia, el énfasis en las obras, ¿no? Preocupados por el actuar por sí mismos. No establecían un diálogo con el Señor, era un monólogo, era una oración para sí mismo. Aquí están todos los elementos. Oraba consigo mismo. Y en paralelo encontramos al publicano, que la actitud del publicano nos deja a nosotros una pista muy grande para alcanzar la gracia del Señor. ¿Qué decía del publicano? ¿Cuál era la actitud? El publicano decía, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. El publicano de alguna manera reconocía su desnudez. El publicano llegó desnudo a orar. Se quitó sus delantales de higuera. Se quitó ese deseo de religar a Dios mediante lo bueno que él era, porque entendía que no lo era de partida. Entonces la clave en esta parábola para todos nosotros es la actitud de cómo se abraza el Evangelio. El poder del Evangelio, la profundidad, la riqueza del Evangelio, tiene que ver con que el Espíritu Santo pueda hacernos entender la sencillez y la potencia que implica creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios, hermanos, que nosotros estamos parados después de la cruz. Gloria a Dios, que hoy día el Evangelio se ha acercado a nosotros por gracia del Señor. Nosotros hoy día no nos acercamos a Dios por mérito, no nos acercamos a Dios porque seamos mejores, no nos acercamos a Dios porque Dios tiene mucho que ganar con nosotros. Hoy día nos acercamos a Dios porque Dios se acercó a nosotros. Y este tema de la confianza está tan pegadito con el énfasis que ya estamos partiendo en unos días más, el Evangelio. El Señor me regala de alguna manera la oportunidad de conectar aquí las dos cosas. Porque, ¿qué tiene que ver esto con la confianza? Tiene mucho que ver. Tu perspectiva, cómo tú estés parado enfrente de esta realidad, tiene mucho que ver con tu nivel de confianza. Porque si estás confiando, y si yo estoy confiando en lo extraordinario, en lo bueno que yo soy, para vivir el Evangelio, yo no estoy corriendo en el Evangelio. Yo estoy corriendo en la religión. Pero si yo estoy confiado de que el Evangelio del Señor Jesucristo me alcanzó y que estoy en el proceso de la transformación mediante la obra del Espíritu Santo, yo camino confiado en Dios. Mi confianza no fluctúa. Y es importante decirlo en esta mañana. Y es importante decirlo a la luz de la información de nuestros hermanos, de este listado de oración que llega respecto a nuestros hermanos con casos COVID, de las pérdidas que hemos tenido. Es importante en nosotros entender esta confianza. Y a lo mejor va a quedar un poco más claro leyendo Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Ponga atención aquí en la confianza del apóstol Pablo, porque de aquí podemos extraer una gran enseñanza. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ponga atención aquí en el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo está diciendo a puertas de ser encarcelado. Lo está diciendo a puertas de padecer por la causa de Cristo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde está su confianza? No estima su vida como algo precioso. Quiere acabar la carrera con gozo. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia. Qué tremendo hombre el apóstol Pablo. Y qué manera de culminar. Qué manera de culminar su ministerio, diciendo que lo que habría de vivir o de padecer sería para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces aquí yo pienso y me detengo junto contigo en la realidad en la que estamos, la realidad en la que están nuestros hermanos, en las situaciones en las que estamos orando, las pérdidas, los hermanos que están entubados, las necesidades financieras. Ahí está el dolor en casa, ahí está el aguante,
mediante las circunstancias que nos rodean. Allí estamos como iglesia, en este plan mensual de avanzar, de que la pandemia no nos haga retroceder. Allí está el esfuerzo del PPC, ahí está la visión del equipo técnico que está respaldando constantemente, y ahí estamos nosotros, mes a mes, pasando por distintos temas. Entonces nos encontramos con esta verdad de frente y chocamos en esta mañana contra uno de los principios más importantes, probablemente. ¿Cuál es? Es que estamos parados, confiados en el testimonio del Evangelio del Señor Jesús. Es que nuestra vida está a disposición para ser testimonio del Evangelio que portamos. Yo no dudo, y he recibido en algunos comentarios incluso de muchos de nuestros hermanos que saliendo de la conexión de estar ahí conectados al ventilador, están en ese deseo de conectarse, de seguir amando al Señor Jesús. No está esto de culpar a Dios, de replantearme la vida. No, todo lo contrario. Hay un deseo de seguir siendo testigos. Hay un deseo de seguir llevando el Evangelio, de ser portadores de verdades eternas. Eso es extraordinario porque entiendes y entiendo que mi vida no está más que en función del cumplimiento de la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No por eso vamos a dejar gente que no se duela, que no se resienta. No por eso no vamos a orar por misericordia, por consuelo del Señor sobre su iglesia. Y yo creo que el Señor escucha esas oraciones y creo que el Espíritu Santo respalda y contiene mucho mejor incluso que nosotros. Pero ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro en esta mañana? A recalcar que el Señor Jesús consumó el Evangelio para cristianos como tú y como yo. En esta altura de la vida, del tiempo de este mundo, el Señor consagró y nosotros podemos echar mano esta mañana al poder del Evangelio y estimar nuestra vida en función de esa confianza. Porque eso cambia mucho, porque tus oraciones son distintas cuando tú estás confiado del Dios que te llamó. Tus acciones son distintas, mis acciones son distintas, mis pensamientos son distintos. El actuar, la reacción, los intereses, todo es distinto cuando lo abordamos desde la perspectiva de estar plantados y confiados en el Evangelio del Señor Jesucristo sobre nuestra vida. No de mi capacidad para responder, sino en el amor del buen pastor por salir a buscarme, por salir a buscarte. Qué rica manera de partir este nuevo enfoque de este nuevo mes. ¿Qué es el evangelismo? Sino el anunciar las virtudes del Evangelio que consumó Jesucristo el Señor en la cruz. Ser testigos de la transformación que sucedió con tu vida, del poder transformador que mora en ti y mora en mí. Eso es evangelio. Yo he tenido algunas conversaciones con algunas personas que no participan de una iglesia y a veces me han dicho, ¿sabes? El problema que yo veo de mí mismo, me dicen, es que no me considero tan malo para abrazar lo que tú me estás diciendo. No soy una persona mala. Y yo no dudo de eso. Yo no dudo que hayan personas buenas y rectas. Yo no lo pongo en duda. Eso existe y se encuentra. Gente que actúa bien, gente que piensa bien, que es moralmente referente. Y está súper bien. Gente bien que actúa en integridad. Pero ahí está el riesgo. Ahí está el límite. Que por más bueno que seamos, por más buenas intenciones que tengamos, a través de ese camino no vamos a lograr religarnos con Dios. La única manera de conectarme a Dios es mediante el Evangelio. No hay otra manera. No hay otro camino. Siendo buenos, siendo íntegros, procurando el bien, tratando bien a sus trabajadores. Lamentablemente,
no va a ser ese el camino que te va a llevar a Dios. La única alternativa que tú y yo tenemos es abrazar la oferta de Dios que se llama Evangelio. Ese es el camino. El Evangelio, a modo de conclusión, hermanos, el Evangelio salva a los pecadores, cubre a los desnudos, recoge a los huérfanos, a las viudas, los inserta en una comunidad, en una hermandad. Hace habitar en familia al solitario. Ese es el poder del Evangelio. Yo hoy, esta mañana, tengo 2 invitaciones. Si tú nos estás viendo esta mañana por primera vez, si alguien te compartió el link, si a lo mejor llegaste accidentalmente, a nuestro parecer, ¿no? Porque Dios es absolutamente soberano. Si llegó esto a ti y me estás escuchando esta mañana, la invitación que tengo para ti es que tú abraces el Evangelio. No abraces religión. No abraces intentos fallidos de ser mejores como cristianos. No abraces eso. Mi invitación para ti es que tú puedas extender tu brazo a la invitación de Dios para que mediante el Evangelio tú puedas abrazar y creer que Jesucristo vino a morir por el mejor de tus aciertos y por el peor de tus fracasos. Esa invitación tengo para ti y si tú me permites, al final también quiero orar por ti para que no te desconectes. Y la segunda invitación que tengo es para todos aquellos de nosotros que seguimos pretendiendo religarnos a Dios mediante nuestras obras. Lo dañino, lo perjudicial que es que no logremos nosotros entender a esta altura de la vida, a esta altura del mundo, del tiempo, que caducó el intento fallido de llegar a Dios por obras. Caducó. No, ya no se puede. Ya no existe ese camino para llegar allá. Es un llamado a todos aquellos de nosotros a que limpiemos nuestro caminar y abracemos con más fuerza el Evangelio del Señor, el Evangelio transformador de Dios. Abracemos la intención del Padre de enviar a su Hijo a rescatar lo que se había perdido. Ese es el poder del Evangelio. Eso no tan solo sirve para aceptar a Cristo en el corazón y seguir caminando como si nada. No, el poder del Evangelio sigue transformando en el tiempo. Esto es continuo. Esto no fue una valla que saltaste y ahora puedes seguir ingeniándotelas como puedas para llegar a Dios. No. El Evangelio es el trabajo continuo del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El Evangelio de Dios es la respuesta. Es la respuesta para la situación en la que estamos sumergidos. Y me gustaría esta noche terminar orando y presentando a Dios nuestras vidas. Amigos que están por primera vez, si tú me ayudas también, únete en esta oración para dar término a esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la bendición de la palabra, junto con mis amigos que están por primera vez, aquellos que quizás en el resto de los días de la semana van a escuchar esto. Yo te pido, Espíritu Santo, que la invitación al Evangelio sea tan palpable en mis amigos, que quede tan claro, Señor, que tu intención no es crear grupos religiosos, que tu intención no es ponerle trabas al camino para llegar a ti. Tu intención es tan distinta. Tu intención es acercarse a la realidad de cada uno de nosotros y extendernos una mano de libertad, una mano de restauración para lo que vivimos día a día. Yo entiendo en la Biblia la intención de Dios de querer rescatar lo que se había perdido, rescatar lo que probablemente no tenía esperanza alguna.
yo extiendo también esa invitación a todos aquellos que están por la primera vez viéndonos, para que consideres en esta mañana el ofrecimiento de Dios, la opción esta mañana de cambiar el rumbo de tu vida y de abrazarte al Evangelio de salvación de Cristo. También hablo a todos aquellos de nosotros que han caminado algunos pasos ya y que hemos estado sumergidos en el deseo de ser agradables para ti, Señor. Que quede también en evidencia esta mañana aquellos intentos fallidos de mi corazón, aquel pensamiento religioso muy arraigado en el corazón. Somos a veces como ese fariseo, levantando fronteras y clasificando. Pero esa oración no llega a tus oídos, Señor. Esa oración queda en el cielo de ese templo. Y tú estás atento al que se está humillando. Tú estás atento al que, como el publicano, está diciendo: sé propicio a mí, Señor. Yo soy pecador. Que el Evangelio restaurador me acompañe siempre en mi caminar. Es tan importante nosotros entender que el Señor Jesús no vino a salvar nuestro pasado. Yo estoy seguro que tú viniste a salvar nuestro futuro, porque ninguno de nosotros tiene comprado lo que va a ser el día de mañana. Ninguno de nosotros hoy día puede levantarse y decir: yo no voy a fallar, yo no voy a renegar. Tú viniste, Señor, a darle salvación a mi futuro y a todas aquellas cosas que voy a seguir haciendo. Pero ahí está el poder restaurador del Evangelio. Allí toma fuerza y toma vida la intención de Dios de venir a rescatar lo que se había perdido. Te honro, Padre, te doy gracias por tu plan y como nosotros hoy día somos bendecidos por el Evangelio predicado, vivido por nuestro Señor Jesucristo como testimonio para todos nosotros. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. En tu nombre hemos predicado. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Estamos seguros que su palabra le ha bendecido. Seguramente le hizo mucho sentido a nuestros amigos. Hay un tema de conversación, de discusión. Como usted habrá entendido, el Evangelio no se hace con nuestras propias fuerzas. El Evangelio, el evangelismo, salir a pregonar la palabra, a compartir del reino, es algo que viene de parte del Señor. Así que, si usted ha quedado con alguna duda, por favor, revise la palabra, aproveche de masticar ese resumen que recibirá en los próximos minutos a través de las redes sociales. También recordarles que recibirá el día de mañana el altar familiar correspondiente a la semana y nuevamente invitarles a apartar el espacio para juntarnos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en un domingo especial donde celebramos la Cena del Señor en familia. Dios les bendiga mucho y nos vemos pronto.